5. Vamos a mirar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Deje prender esto. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a tener, hermano, nuestro tema el día de hoy, hermano, el poder de creer en Cristo. Amén. El poder de creer en Cristo. Ese es nuestro tema en esta preciosa mañana. El poder de creer en Cristo. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo en este día? Aleluya. Bueno, hermano, pues entonces vamos a leer una parte, hermano, del libro de Romanos, en el capítulo número 5, y voy a leer, hermano, si quiere ponerse de pie. Voy a leer, hermano, a partir del verso 5 al 11, aleluya, en esta mañana. Y dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El poder de creer en Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús, venimos a ti, oh Dios, en esta preciosa mañana, dándote toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios, el único Dios verdadero, y estamos, Señor, en este lugar honrándote, Señor, cantándote alabanzas. Venimos ante ti, Señor, con un corazón dispuesto para oír tu palabra y para que tú, Señor, hables a lo profundo de nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu. Señor, en el nombre glorioso de Cristo, en este momento te pedimos, Padre, que estés, Señor, con cada uno y que nos ayudes, Padre, para que nuestros oídos y nuestro corazón esté listo para recibir tu santa palabra, en el nombre de Cristo, y juntos decimos amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Sabemos que no hay justo y ni aún uno, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Aleluya. No hay un solo justo. En el capítulo número 3 y el verso número 10, la palabra del Señor dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. La palabra de Dios es clara y nos habla acerca del problema radical que toda la humanidad tiene y de cómo, ¿verdad?, nosotros hemos podido llegar hasta este día, hermano, en esta condición, voy a decirlo así. Y la Biblia dice que no hay un solo justo, no hay nadie que pueda, hermano, justificarse delante de Dios. No hay nadie que pueda, hermano, acercarse a Dios y decirle, yo merezco entrar en tu reino. O, ¿verdad?, yo tengo todas las cualidades para poder llegar, ¿verdad?, a tu reino. O yo he hecho un montón de obras buenas, ¿verdad?, que me permiten a mí llegar, ¿verdad?, a ese lugar maravilloso que tú, ¿verdad?, has preparado. La Biblia no solamente dice que no hay ni un solo justo, sino que aparte en Romanos 3:23 dice que todos pecamos y como consecuencia pues fuimos destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. No solamente no hay un solo justo, sino que aparte todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que, hermano, los pecadores no teníamos en este mundo ni un tantito así de esperanza, aleluya, no teníamos ni tantito así de esperanza, hermana, para poder entrar en el reino de los cielos o llegar a la gloria de Dios. Todos los que hemos nacido en este mundo, todos los que hemos venido a esta tierra, entendemos, hermano, que hay un problema sobre nosotros y se llama pecado, y es una herencia que, hermano, nos ha sobrevenido generación tras generación desde que el hombre, hermano, salió del Edén.
Así que para poder entender ampliamente acerca, hermanos, del poder de creer en Cristo, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más profundamente a través de su palabra y vamos a hablar acerca del ejemplo que Abraham nos da a través, hermano, del capítulo número 4 del libro de Romanos. En el capítulo número 4, la Biblia dice, voy a leerle los primeros versos, hermano, para que usted vea. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. El ejemplo de Abraham, nuestro primer punto, ¿sí? Cuando nosotros, hermano, miramos la historia del hombre, miramos que estamos destituidos, que nosotros no alcanzamos la redención de Dios por nuestras obras, ni por ninguna otra actividad personal que nosotros hagamos. Nos da gusto saber que hubo un hombre que le pudo creer a Dios. Alguien, hermano, que cuando todo parecía que estaba perdido, cuando parecía que el hombre jamás podría obtener la salvación, viene alguien, hermano, a esta tierra y tiene la oportunidad de tener ese encuentro glorioso con Dios, y dice la Escritura que le cree. Ahora, tal vez para nosotros el día de hoy se nos haga así un poco sencillo decir, bueno, ¿verdad? Abraham le creyó a Dios, sí, fue fácil. Pero cuando nosotros miramos la historia de Abraham en el libro de Génesis, vamos a encontrarnos con un hombre que, hermano, lo primero que tiene a su alrededor es que él se encuentra en una nación totalmente pagana, idólatra, alejada de Dios. Un lugar donde, hermano, su mismo padre, su misma, hermano, gente donde él vivía, hermano, se dedicaban a la idolatría, a rendirle adoración a dioses hechos por manos de hombres. Usted sabe que eso molesta a Dios, enoja a Dios. Y la Biblia dice que estando en esa condición, Dios le habla a este hombre llamado Abraham y le pide algo muy especial. Él le dice, sal de tu tierra y de tu parentela para llevarte a la tierra que yo te mostraré. Entonces dice la Escritura que aquel hombre, hermano, hace lo que Dios le dice. Ahora, para usted el día de hoy tal vez le resulte fácil algo como esto, pero no lo era. Recuérdese que en aquellos tiempos estamos hablando de que, hermano, no había pueblos, hermano, cada 2 millas o cada 3 millas, ¿verdad? O a 1 hora de camino o algo así. Recuérdese que los lugares eran muy peligrosos, desérticos, y no había familiares cerca, ¿verdad?, en aquellos lugares. Así que hacer una travesía, salir de su tierra, de su parentela, donde se encontraba su refugio y toda, ¿verdad?, su seguridad, era algo difícil. Creerle a Dios en una condición como esa era algo difícil, pero la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y salió de su tierra y de su parentela y se fue, ¿verdad?, sin rumbo fijo, porque en realidad no sabía para dónde iba. Dios lo iba a guiar a la tierra, ¿verdad?, que él quería. No solamente miramos esto, sino que este hombre, hermano, que le cree a Dios, recibe también de parte de Dios la promesa. Le estoy leyendo rapidito toda la historia para que usted se dé cuenta. Recibe la promesa de parte de Dios de recibir, hermano, un hijo en el cual, verdad, hermano, serían benditas todas las naciones y en el cual, verdad, se multiplicaría la descendencia de él sobre la tierra. Cuando nosotros miramos, hermano, lo que Dios le ha dado, bueno, él tenía ya la promesa de un hijo, el cual iba a ser, hermano, el sucesor por promesa de parte de Dios. Pero resulta que pasaba el tiempo y no, hermano, pues no podía, hermano, su esposa concebir. Y resulta que la esposa se le ocurrió la idea maravillosa de presentarle a su sierva Agar. Y en aquellos tiempos era algo hasta cierto punto común, ¿verdad?, donde se tenía autoridad sobre la servidumbre.
y le da a esa mujer, a su esposo, a Abraham, para que conciba y tenga un hijo con esta mujer, y ella pudiera tener el hijo sobre las piernas de ella también, para que así supuestamente fuera hijo también de su esposa Sarai. Lo que nunca pensó era que aquella decisión que tomó esta mujer le iba a traer muchos problemas en su vida personal. Dice la escritura que la mujer se rebela, ¿verdad?, contra ella, y empieza, hermano, a tener problemas porque ella ya se siente, la sierva se siente con autoridad por cuanto tiene un hijo, ¿verdad?, de Abraham, o sea, del patrón, del dueño de todo aquello. Y la historia dice que, ¿verdad?, tienen que llegar a un momento donde lo echan fuera, lo corren, lo sacan, porque el problema era muy grande. Y dice la escritura que es Dios el que se encarga, ¿verdad?, de velar por aquel hijo llamado Ismael. Pasan los años y Abraham sigue en la misma condición. No tiene, ¿verdad?, un heredero, no tiene a un hijo con su esposa. Pero resulta que conforme pasa el tiempo, Dios se acerca de nuevo a ellos y viene y le da la promesa y le dice que el próximo año Sara, su esposa, va a concebir. Él era casi de 100 años y ella, pues, lo consiguiente, también tenía casi 100 años. Así que cuando oyó la noticia de que iba a concebir, dice que le dio risa. ¿Por qué? Porque ya había pasado el tiempo de la mujer, ya no era una edad, hermano, aconsejable, ya no era una edad apropiada para tener, ¿verdad?, un hijo. Imagínense, casi a los 100 años. Pero dice la palabra de Dios que Dios vio que Sara se rió. Y cuando enfrenta a Sara, dice que le pregunta por qué te dio risa. Y ella dijo, bueno, no me reí, ¿verdad? Pero dijo, sí te reíste, le dijo el Señor, ¿verdad? Por tanto, el hijo que nació llevaría por nombre Isaac, que quiere decir hijo de risa. Así que ahora tenía Abraham a su único hijo con su esposa, ¿verdad? Y era el hijo de la promesa, era el hijo que Dios le había dado. Pero resulta que cuando su hijo va creciendo, llega el momento en que Dios viene a él y le dice, quiero que me des a tu hijo, el único. Que lo lleves ahí al monte Moriah y hagas un altar y lo sacrifiques. Aleluya. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Abraham tenía las promesas de parte de Dios de que de ese hijo, hermano, Dios iba a bendecir al mundo. Dios iba a bendecir su descendencia. Dios iba a bendecir todo lo que había en esta tierra. Yo creo que Abraham, hermano, pudo haberle dicho a Dios, o pudo haber dicho en el momento que escuchó lo que le estaban pidiendo, no, eso es del diablo. Aleluya. Eso es del diablo. Porque ¿cómo era posible que el Dios que le había dado las promesas maravillosas en la vida de ese hijo, ahora se lo estuviera pidiendo en un sacrificio? ¿Sí? ¿Cómo era posible, hermano, que Dios hiciera algo como esto, ¿verdad? Y dejarlo sin descendencia, hermano, a la edad que él tenía, pues ya no se podía, hermano, tener otro hijo. Bueno, pienso con su esposa. Pero dice la escritura que Abraham le creyó a Dios y llevó a su hijo, hermano, al sacrificio. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, dice que oyó una voz que lo detuvo, aleluya. Y entonces Dios le dijo a Abraham, ahora sé que verdaderamente tú crees en mí. Oiga bien, la fe de Abraham fue probada. La fe de Abraham, hermano, no fue una fe así cualquiera. Dios le estaba pidiendo cosas tremendas. Mire, si Dios le hubiera dicho, dame a tu hijo Ismael, yo creo que él no hubiera batallado con eso. ¿Por qué no hubiera batallado Abraham con eso? No hubiera, hermano, necesitado de fe. Porque ese hijo no era el hijo de la promesa. No era el hijo que se necesitaba, hermano, para poder creerle a Dios. Él lo hubiera hecho sin ningún problema. Pero resulta que Dios le estaba pidiendo a él el único hijo de donde vendría toda la descendencia, que sería como las estrellas del cielo. Aleluya. ¿Sí? Cuando nosotros miramos entonces, hermano, a la vida de Abraham, entendemos que este hombre cambió el curso de la historia, no solamente de la historia espiritual, sino también de la vida religiosa del mundo. Aleluya.
dos cosas muy importantes. Este hombre llamado Abraham cambió el curso de la historia. Al creerle a Dios, hermano, todas las cosas cambiaron. Mire, le voy a leer algo que dice el verso número 4. Vea conmigo, aleluya. Dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. Detengámonos ahí. ¿A cuántos de nosotros nos gusta trabajar? Amén. De gratis. El hermano está listo así con la mano, ya la llevaba para arriba, ¿verdad? Sí, a muchos nos encanta trabajar, pero nos encanta trabajar por lo que nos pagan. ¿Eh? Dijo el chavo, así que chiste. ¿Sí? O sea, la deuda, miren lo que significaba, hermano, lo que aquí está sucediendo. La ley, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, la ley, hermano, se basaba en obras. ¿Qué quería decir la obra? La obra era como un trabajo. Usted realizaba una acción. Usted tenía que hacer algo para que entonces Dios estuviera bien con usted o usted estuviera bien con Dios. O sea, se tenía que hacer algo, hermano, y entonces Dios estaba comprometido con usted, hermano, para ayudarlo. Si usted sacrificaba un animal o daba las ofrendas de paz o traía un holocausto, Dios estaba obligado ¿a qué? A perdonarlo o ayudarlo. Y note usted que le dije obligado. ¿Y por qué dije obligado? Porque la ley lo decía. En la ley era el requisito que Dios establecía para que los hombres estuvieran a cuentas con Dios. Así que era, hermano, algo que se hacía como un trabajo. Ellos hacían algo y Dios tenía que pagarles a ellos, ¿sí? Pero resulta, vea lo que dice el siguiente verso: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, cuando el hombre hacía un sacrificio bajo la ley, o hacía algo, ¿verdad?, bajo la ley, Dios, vuelvo a repetirle, le pagaba y quedaba listo. O sea, ya Dios no le debía nada al hombre. El hombre seguía en su misma condición, pero el hombre no podía ser restaurado totalmente. El hombre no podía ser limpiado ni cambiado, ni podía estar, hermano, totalmente bien delante de Dios, porque ya Dios le había pagado por lo que él había hecho. ¿Oyó eso? O sea, cuando usted va a trabajar y el fin de semana le dan su cheque, usted agarra su cheque muy contento, muy feliz, pero es como que si el dueño dijera: no te debo nada. Aleluya. Si mañana no quieres venir, que te vaya bien. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Si quieres ya, ¿verdad?, buscarte otro trabajo, puedes hacerlo, no te preocupes. Porque Él se está librando de toda la responsabilidad, hermano, ¿verdad?, sobre ese trabajador, porque le pagó todo, le dio todo. Pero resulta que el que no trabajaba, la Biblia dice que Abraham no trabajó. Abraham no tuvo que hacer ninguna obra. Abraham no tuvo que realizar algo para agradar a Dios. No tuvo que hacer algo para que Dios entonces lo perdonara. Lo que Abraham hizo, en vez de hacer algo para que le contara como deuda, Abraham le creyó a Dios. O sea, Abraham se puso a pensar: tengo ganas de trabajar. Y Dios le dio el cheque. ¿A cuántos les gustaría que les dieran el cheque sin trabajar? Aleluya, gloria a Dios, ¿sí o no? Ahí está, ¿sí o no? ¿A poco no es bonito levantarse por la mañana y soñar que fue a trabajar y al día siguiente recibir su pago? Aquí está, ¿verdad?, por el trabajo que hiciste. Así como que les queda la cabeza así, ¿verdad?, que wow, ¿se podrá hacer eso? Eso es lo que la Biblia dice que hizo Abraham. ¿Sí? Abraham soñó que iba a ir a trabajar. O sea, le estoy solamente dando una idea. Abraham soñó que iba a ir a trabajar y Dios le dio el pago. No porque haya hecho algo, no porque se lo haya merecido, no porque Abraham fuera muy bueno, no porque Abraham fuera el mejor, sino porque Abraham le creyó a Dios. Aleluya. ¿Qué sucedía bajo la ley? Bajo la ley el hombre no le creía a Dios.
¿Me explico? Bajo la ley el hombre actuaba por ordenanzas, actuaba por cosas que tenía que realizar, pero no le creía a Dios, aleluya. Así que Dios no le debía nada al hombre, pero cuando Abraham le creyó a Dios, le fue contada por justicia, aleluya. Por esta causa, dice la Escritura, que vino la oportunidad de un perdón, una luz en medio de la oscuridad. Si Abraham no hubiese existido, si Abraham no hubiese, hermano, creído a Dios, hermano, qué problema tan grande tuviéramos el día de hoy cada uno de nosotros. Aquí en este lugar todos estaríamos con alguna ofrenda de paz, con algún holocausto o con algo para, hermano, entregar a la presencia de Dios. Eso sin contar los diezmos, las ofrendas y todo lo que tuviera que ver con el área monetaria. Aparte los bienes de tu tierra y de tu trabajo, aleluya, ¿sí? Usted tenía que venir con un sacrificio para poder estar bien con Dios. O sea, que Dios te pagara por la obra que estabas haciendo para estar bien con Él. Y aún así, seguir, hermano, en la misma condición, sabiendo que no estabas totalmente perdonado de tus pecados. Vamos a seguir mirando. Nuestro siguiente punto nos habla de la promesa realizada por la fe. En Romanos capítulo 4 y el verso 13, voy a leerle rapidito, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aleluya. La promesa realizada por la fe. Abraham se gana la bendición de Dios, pero se la ganó no por obra, sino por medio de la fe. Le creyó a Dios. Él le creyó al Señor, y dice la Escritura que eso trajo justicia a la vida de Abraham. No había ley en ese momento, no había una ley establecida por Dios. Eso sucede 450 años después de Abraham. Así que en ese momento este hombre estaba totalmente libre de aquella carga que Dios daría al mundo, ¿verdad? Para que el mundo pudiese acercarse a Dios. La Biblia nos dice que no era por la ley que el hombre podía, hermano, recibir la misericordia y el amor de Dios, ¿sí? Porque la ley era una actividad de obras, ¿sí? Eran obras, hermano, que estaban realizando de continuo, y la Biblia dice que por obras no se puede ganar el cielo, aleluya. Por obras no se puede llegar a la gloria de Dios. Así que no importaba si usted era la persona más buena del mundo, usted no podía llegar a Dios. No podía usted, hermano, ser la mejor persona que pueda existir en la tierra, y de todos modos no podía llegar a Dios. Mire, yo sé que aquí habemos mucha gente buena, ¿verdad que sí? Habemos muchos buenos aquí. ¿No hay ninguno bueno? Ni a uno, dijo el Señor. ¿Verdad que? O sea, todos, mire, hermano, vamos a decirlo así, todos aquí somos buenos. Pero somos buenos de acuerdo a nuestra propia perspectiva de los demás. Por ejemplo, si yo digo que soy bueno, lo digo porque hay otros que son peores que yo. ¿Sí o no? O sea, pero eso nace ¿de dónde? De una perspectiva personal. Usted puede, ay hermano, yo soy bueno, o yo soy buena. Sí, y yo no lo dudo. Yo no dudo que seamos buenos, pero ¿por qué decimos esas cosas? Porque nos comparamos con los demás que están a nuestro alrededor. ¿Y qué sucede? Al compararnos con los demás, hermanos, nos damos cuenta que es verdad, somos diferentes ahora, ¿verdad? Somos mejores, ya no hacemos las cosas que aquellos hacían, ahora somos diferentes y sí somos más buenos, aleluya. Pero aún siendo buenos, aún estando nosotros, hermano, en un camino distinto y diferente, no podemos negar que todo eso nace, hermano, de adentro de un corazón contaminado por el pecado. Aleluya.
Así que todo lo bueno que podamos ser, ese pecado viene a arruinarlo, ese pecado viene, hermano, a darnos problemas. Así que no podemos nosotros presentarnos ante Dios con una, con una bandera, hermano, en donde nosotros le digamos al Señor, ¿verdad? Señor, yo hice todo esto y ahora, ¿verdad? Pues me toca, ¿verdad?, entrar a tu gloria. ¿Verdad? No podemos hacer eso, porque aún esa bandera blanca que podamos llevar está contaminada por el pecado que nosotros tenemos en nuestro corazón por herencia. Aleluya. Imagínense entonces el problema, hermano, de la ley. La ley, hermano, estaba continuamente realizando estas cosas, y el apóstol Pablo dice que la ley producía ira. ¿Por qué produce ira? Porque es que la ley, hermano, siendo buena y siendo de parte de Dios, producía ira, ¿sí? Cuando usted, hermano, mira la ley, usted no puede darse cuenta que la ley produzca ira, sino que cuando llega el Nuevo Testamento, usted se da cuenta de que eso que dice el apóstol Pablo es verdad. Produce ira porque aunque tú hagas lo que hagas, la ley nunca deja de condenarte. ¿No le da coraje eso? Aleluya. Mientras usted estaba bajo la ley, hermano, Dios estaba tranquilo contigo, pero la ley no dejaba de condenarte. La ley era como el verdugo de Dios, aleluya. La ley era la que te recordaba, aunque Dios estuviera bien contigo, pero la ley te recordaba: hey, la semana que entra aquí te espero. ¿Para qué? Para que traigas un sacrificio, porque si no, Dios se va a enojar. Aleluya. O sea, la ley estaba constantemente, hermano, aguijoneando, hermano, el corazón y la mente de las personas. Así que la persona tenía que caer en una rutina espiritual. Miren lo que es, hermano, la obra. Cuando usted, hermano, empieza a conducirse por obras, hermano, empieza a caer en una rutina espiritual. Usted tiene que estar pensando constantemente qué hacer para agradar a Dios. Aleluya. Y cuando usted está pensando continuamente qué es lo que debe de hacer para agradar a Dios, hermano, usted se desgasta. Aleluya, se desgasta. Se pone, hermano, viejito de volada, aleluya. Sí, porque vivimos, hermano, con la presión religiosa constante. Nos ponemos nerviosos. Nos da muchas veces hasta estrés. Aleluya. Porque no estamos, hermano, entendiendo el propósito de Dios bajo la gracia. Bajo la ley eso era normal, pero producía coraje, porque el hombre, por más que hacía algo, hermano, quedaba en la misma condición. Entonces el apóstol Pablo viene y nos enseña, hermano, esa diferencia. Producía ira porque no se podía cumplir. El problema se encontraba en eso, en que la ley no tenía cumplimiento. Nadie podía hacerlo por causa de que nuestro pecado no lo podíamos sacar de nuestro corazón. Aleluya. Por esto es que la salvación tenía que ser por fe. Tenía que ser por fe para poder recibir gracia de Dios. Aleluya, ¿sí? No es que nosotros no la hubiésemos ganado. No es que usted y yo nos hubiéramos ganado el cielo. No es que usted y yo estuviéramos, hermano, ganándonos el cielo por medio de lo que hacíamos. No. Teníamos que recibir, hermano, de parte de Dios la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, para poder tener entonces la oportunidad y la seguridad de llegar a la gloria de Dios. Vayamos al punto final para que vayamos mirando la importancia. Capítulo número 5, aleluya. ¿Qué me dice cuando yo lo tenga? En el capítulo número 5 vamos a ver el resultado de la fe, el resultado de la justificación de Dios. Justificados pues por la fe, dijo el apóstol Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Cuando nosotros hablamos del resultado de la fe, viene la justificación, o sea, paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estuvo eso? Mire, bajo la ley, ya miramos a Abraham, que no estando bajo la ley,
él logró agradar a Dios por medio de la fe. O sea, sin estar bajo la ley, él agradó a Dios por medio de la fe. Bajo la ley el hombre tenía que entender que la única manera de librarse de ese problema de la ley era por medio de la fe. Todos ellos entendían, los judíos comprendían y decían: oh, yo tengo un padre y mi padre es Abraham. ¿Verdad que sí? O sea, ellos se escudaban en que su padre era Abraham, pero ¿qué sucedía? Cristo les dijo: si su padre fuese Abraham, a mí me conoceríais. ¿Sí? ¿Y qué sucedía? No podían conocer a Cristo, no podían entender a Cristo, hermano, porque resulta que Cristo Jesús, hermano, venía al hombre, pero no por medio de obras, sino por medio de gracia. Así que para poder comprender, hermano, a Cristo, había que entenderlo por fe. La gente se preguntaba: ¿quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? ¿Quién es este hombre que tiene poder para levantar al paralítico y perdonarle sus pecados? Aleluya. O sea, no podían entender, en su mente de ellos, no podían entender, hermano, a Cristo, porque a Cristo había que entenderlo por medio de la fe. Cuando alguien se acercaba con fe a Jesucristo, encontraba la gracia de Dios. Aleluya. ¿Me está siguiendo? O sea, encontraba lo maravilloso, hermano, del resultado de la fe. Cuando alguien venía con la fe en su corazón a Jesucristo, inmediatamente se abría la puerta del perdón y de la misericordia para la vida de él. Aleluya. ¿Sí? Jesucristo abrió una puerta que nos da a nosotros, hermano, de su gracia, de su amor, de su perdón, pero no por nuestras obras muertas, sino por las obras vivas de Él. ¿Sí? O sea, yo no me justifico ante Dios por lo que hago. Aunque sacrifique un cordero, no me puedo justificar ante Dios. Aunque yo traiga una sangre inocente, no me puedo justificar ante Dios. Pero si yo vengo, hermano, al Señor con la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz por nosotros los pecadores, y la presento delante de Dios, Dios me da su misericordia, su amor y su perdón. Aleluya, a través de esa sangre. Su nombre sea la gloria. Porque la obra de Cristo fue la obra viva que cambió el corazón de la humanidad. Las obras vivas de Cristo, hermano, no se pueden aceptar, hermano, solamente por palabras. Tiene que haber fe para poderla recibir. Tiene uno que creer, tiene uno que aprender, hermano, que para poder recibir ese amor maravilloso de Dios, hay que creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? La Biblia dice, hermano, en este pasaje, dice la Escritura, voy a leerle, hermano, lo que dice aquí la Escritura en el verso número 5. Mas el que no obra, perdón, el capítulo 5, verso 5. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, hermano, de ser seguidores de Cristo, nosotros no nos avergonzamos de ello, ¿verdad que no? ¿Cuántos no se avergüenzan de ser seguidores de Cristo? No nos avergonzamos de ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Yo no me avergüenzo de ser un cristiano, para decirlo de otra manera. ¿Por qué no nos avergonzamos, hermano? Porque cuando Cristo viene a este mundo y muere en la cruz del Calvario, oh, déjeme tomar un trago de agua, que está bueno ahí. Y muere en la cruz del Calvario, Él le dio al mundo lo que el mundo no tenía. ¿Y qué es lo que nos dio? Esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de recibir la vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sí me explico? O sea, el hombre no tenía esperanza. El hombre estaba alejado de Dios, perdido en un mundo de pecado. Estaba, hermano, totalmente alejado de las cosas santas de Dios. Pero ¿qué sucedió? Vino Cristo Jesús y nos trajo algo que nosotros estábamos necesitando, y era esperanza. Amén. La esperanza de poder ser perdonados,
la esperanza de poder vencer al pecado, la esperanza de resucitar un día y ser transformados, aleluya. Cristo vino a traerle al hombre, hermano, esperanza. Y la Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, y esta esperanza no avergüenza. ¿Sí? No avergüenza. Mire, usted puede hablar con cualquier persona que tenga cualquier otro tipo de liderazgo espiritual en el mundo y se dará cuenta que aunque tengan su esperanza y sus ideas en asuntos religiosos, ¿verdad? De ellos, hermano, están perdidos. Su esperanza es una vergüenza, porque el liderazgo de ellos ha muerto y sigue, hermano, muerto. Pero el liderazgo nuestro, dice la Escritura, que se levantó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre y se llama Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Si Cristo resucitó, entonces mi esperanza no es vana. Su esperanza no es vana. Nuestra esperanza está puesta ¿en dónde? En el Señor Jesucristo, en el que nos dio la oportunidad de creer en el reino de los cielos. Aleluya. Esa esperanza no me avergüenza. La gente se podrá reír y podrá decir lo que quiera, que digan lo que quieran, pero yo sé que en mi Señor Jesucristo vive, aleluya, que hay esperanza en Él. Cuando nosotros hablamos de esto, no solamente nos dio la esperanza a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, sino que también nos dio su Espíritu Santo y nos dio de su amor tan solo por creer en Jesús. Ese es el poder de creer en Cristo. Ese es el poder de creer, de poderle creer, hermano, a nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros hablamos de esto, mire, Dios nos da esperanza en Él y aparte de eso, nos da su Espíritu Santo, aleluya. O sea, ¿qué quiere decir eso? Dios se agradó con nosotros, igual que con Abraham, ¿sí? Dios se agradó con Abraham, Dios se agrada con nosotros, porque ese es el principio de Dios y nos da de su Espíritu Santo. Y aparte de que nos da de su Espíritu Santo, hermano, derrama su amor sobre todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro suficiente Salvador. Oh, aleluya. Esa es la diferencia, hermano, que nosotros tenemos hoy, de acuerdo al libro de Romanos, en el capítulo 3, 4 y 5, cuando nos habla acerca del perdón. ¿Quién era yo? Era una persona que no merecía entrar a su gloria, era una persona que estaba destituida, era alguien que estaba caminando, hermano, al infierno. Ya lo teníamos ganado. Aleluya. Estábamos listos para hacer un chicharrón, carnitas, hermano, aleluya, pues. ¿Sí? Estábamos listos, hermano, para ser quemados. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Vino Cristo Jesús a darnos esperanza. Vino Cristo Jesús a derramar de su amor sobre nosotros. Y nosotros creímos, hermano, a ese Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados. Y Dios derramó su Espíritu Santo y nos dio de su gran amor por haber tenido fe. A su nombre sea la gloria. A nosotros hacer eso, Dios nos da la salvación. En el verso número 8, usted puede encontrarse, hermano, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Esto viene y nos trae a nosotros el privilegio más maravilloso de tener la salvación, hermano, el día de hoy, en Cristo Jesús. Amén. Para ir terminando, quiero decirles algo muy importante. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, cuando estábamos totalmente ajenos, no importaba quién era, hermano, vuelvo a repetirle, aún los judíos que tenían la ley, ellos tenían este problema constantemente, estaba sobre ellos el dedo acusador de Dios, porque dice la Escritura que habíamos sido hechos enemigos de Dios. Gloria a Dios. Mire, le voy a leer del verso 9 en adelante, del capítulo número 5. Dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, yo era un enemigo de Dios. Usted era un enemigo de Dios. Todos éramos enemigos de Dios. Amén. Ahora, por un momento vea
como enemigos de Dios, hermano, en esta tierra, los judíos también estaban en la misma condición. Solo que ellos tenían, hermano, la ley de parte de Dios para poder, hermano, ser enemigos perdonados. Voy a explicarle qué es eso. Cuando hablamos de enemigos perdonados, son aquellas personas que, por ejemplo, se lo voy a explicar más religiosamente hablando. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, miramos que el pueblo de Israel estaba sometido por los romanos. ¿Verdad que sí? Ahora, los romanos no consideraban a los israelitas como su pueblo, ¿verdad que no? Ni los israelitas se consideraban romanos tampoco por estar dominados por ellos. O sea, el pueblo romano sabía que los israelitas eran enemigos perdonados. ¿Por qué? Porque los habían sometido. Porque ahora ellos trabajaban de acuerdo a lo que ellos pedían. Ellos tenían que hacer lo que los romanos querían. Así que no podían ellos, hermano, librarse de esa carga. Estaban siendo amigos, supongamos, entre comillas, de los romanos, pero sabían bien que cualquier cosa arruinaba, hermano, su amistad. Lo mismo sucedía con Dios cuando hablábamos de los judíos. Los judíos, hermano, tenían, hermano, a Dios y la ley, pero ellos sabían que si quebrantaban el pacto de Dios, que era la ley, quebrantaban sus mandamientos, Dios inmediatamente los castigaba a ellos. ¿Sí? O sea, eran enemigos igual que nosotros, solo que ellos eran perdonados. ¿Sí? Nosotros éramos enemigos declarados, éramos enemigos, hermano, que estábamos continuamente haciendo cosas en contra de Dios. Pero la Biblia nos enseña que aunque éramos enemigos de Dios, aunque estábamos, verdad, en esa condición, Dios nos dio una oportunidad en Cristo, aleluya. O sea, Dios nos dio una oportunidad para que nuestra vida, hermano, personal cambiara. Para que nosotros, hermano, decidiéramos si queríamos seguir siendo enemigos de Dios o ahora queríamos aceptar a Cristo como nuestro suficiente Salvador y Dios nos aceptara nuevamente como amigos suyos. ¿No notó usted que el día que aceptó a Cristo algo cambió? ¿Cuántos sintieron un cambio en su vida el día que aceptaron a Cristo? Como que algo, hermano, se fue de nosotros. Como que un peso muy grande, hermano, se nos cayó. Como que algo salió de nuestra vida, aleluya. Como que, hermano, ¿cómo se dice? Ese desazón que teníamos adentro en nuestro corazón, como que se fue, aleluya. ¿Sí? Es que el hombre, cuando está sin Cristo, sabe que está mal. Hay alguien que lo está condenando continuamente. Hay algo que le está martirizando el corazón continuamente. Y cuando él siente esa carga y ese peso, él sabe que algo está mal, pero no puede entender qué. ¿Usted no entendía? No. Estábamos mal y nos dábamos cuenta, pero no lo entendíamos. Aleluya, no sabíamos, hermano, qué hacer, cómo hacer. Estábamos mal y lo sabíamos, pero no sabíamos de qué manera, hermano, reaccionar ante esa situación. Porque el diablo no le dice al hombre, estás mal con Dios, pide perdón. Si usted está esperando que el diablo haga eso con los del mundo, jamás le va a decir eso. El diablo no le va a decir a los suyos, vayan a la iglesia, Centro Familiar Cristiano Unidos en Cristo. Ahí están hablando de la misericordia y el amor de Dios. No, al diablo no, hermano, el diablo no le conviene que esas cosas se sepan. Al diablo no le conviene que eso, hermano, se sepa. ¿Sí? Por eso nos dejó a nosotros. Para que después de que nosotros, hermano, entendimos y comprendimos el sacrificio de Cristo y aceptamos a Jesús como nuestro suficiente Salvador, nosotros tomáramos la decisión de decirle a las personas que viven sin Jesús que se acerquen a Dios. De mostrarles el camino de la vida eterna, de decirles a ellos cómo se llega, hermano, a la iglesia. Gloria a Dios. ¿Sí? Cuando la iglesia pierde su visión, cuando la iglesia pierde, hermano, lo que está haciendo, entonces, hermano, viene un problema muy grande a la vida de la ciudad, del pueblo, de la nación, porque ha caído la iglesia, hermano, en un estado mudo. Gloria a Dios.
donde no nos atrevemos a abrir nuestros labios y el diablo gana terreno, porque no descansa. Aleluya, el Señor lo reprenda, amén. ¿Sí? Cuando nosotros, hermano, miramos lo que Dios dice, sí, antes éramos enemigos, pero hoy ya no. Hoy podemos ir a decirle a los enemigos que hay paz si se acercan al Señor Jesucristo. Que hay amor si vienen al Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Tenemos la seguridad de que en Dios, hermano, tenemos perdón. Y podemos decirle a otros que si se acercan, aún hay perdón para todos ellos. ¿Me estoy explicando? Cuando usted, hermano, empieza a hablar acerca del resultado de la fe, el resultado de la fe nos lleva a nosotros ¿a qué? A gritar lo que hemos creído, a pregonar lo que nos han dado, a decirle a otros lo que hemos recibido. Cuando usted, hermano, ha creído al Señor Jesucristo, usted empieza a llevar el mensaje de la cruz a todos aquellos que no lo conocen. Gloria a Dios. ¿Sí? Por su sacrificio nosotros fuimos salvos. Dios derrama de su gracia en ello. Y este es el resultado de haber creído. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano, para recibir el perdón de Dios? Nada. Solo creer. Amén. ¿Qué necesitamos nosotros, hermano, para estar seguros de que vamos a la gloria de Dios? ¿Cuántos van a la gloria de Dios? Allá al reino de los cielos. ¿Cuántos van a ir a esas moradas que Cristo fue a preparar de acuerdo al capítulo 14 del Evangelio según San Juan? ¿Cuántos van, hermano, a esos lugares maravillosos que Cristo fue a preparar? A ver, yo quiero ver su mano. ¿Cuántos están seguros que van a ir a ese lugar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dio esa seguridad? ¿Qué es lo que nos dio esa seguridad, hermano? Esa seguridad nos la da lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Usted no va a ir a ese lugar porque usted sea la mejor persona en la congregación, aleluya, o ahí en la cuadra donde usted vive, o en su familia. ¿Sí? Usted no va a ir a la gloria de Dios por ello. Usted va a ir a la gloria de Dios por la gracia que Dios derramó a través de Cristo en la cruz del Calvario. Denle la honra y la gloria al Señor Jesús. Ese es el resultado de creer. Ese es el resultado de la fe. Usted no puede descuidar su fe. Usted no puede descuidar, hermano, lo que ha venido, hermano, cuidando durante muchos años. Usted no puede descuidar eso, porque el día que usted descuide su fe, ese día lo pierde todo. Aleluya. Ese día lo pierde todo. Ese día se viene abajo todo. ¿Por qué? Porque automáticamente vuelve a ser enemigo de Dios. Y si, hermano, si usted cree que eso es broma, no es broma. Aleluya. La Biblia nos enseña que este es el resultado por el cual Dios nos da la oportunidad de poderle creer al Señor. Voy a leerle la parte final, el verso número 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a terminar, ¿sí? Este es el resultado de haberle creído a Dios. Usted es el resultado por haberle creído a Dios. ¿Estábamos perdidos? Amén. ¿Estábamos destituidos de la gloria de Dios? Amén. No teníamos, hermano, nada de justicia de parte de Dios. Amén. Estábamos totalmente alejados, ¿verdad que sí? Estábamos perdidos, dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados. Así que imagínense la condición nuestra. Estábamos mal, muy mal. Aleluya. Pero gracias a Dios que nos envió a su Hijo unigénito. Diga conmigo, gracias a Dios que nos envió a su Hijo unigénito. Porque por medio de su Hijo, Dios nos dio la vida eterna. Por medio de su Hijo, Dios nos dio el perdón y la misericordia. Por medio de su Hijo, Dios nos da la oportunidad de poder entrar a la gloria de Dios. Póngase de pie por un momento. Aleluya. Póngase de pie. Hoy estamos felices de saber que ya Dios no me mira como su enemigo, sino como su amigo, si lo puedo decir así. Y como su Hijo, fíjese. ¿Sí? Nos mira cubiertos por la sangre del Cordero.
nos mira y nos da de su perdón y misericordia, ¿sí? No somos los mejores. ¿Cuántos de nosotros no seguimos cometiendo errores y faltas y graves? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros no le fallamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros seguimos muchas veces, hermano, haciendo todavía cosas que a Dios no le gustan? Pero aún sin embargo Dios nos tiene misericordia porque creímos en el sacrificio. Claro que Dios nos pide que cambiemos esas actitudes, que vayamos cada día renovando nuestro corazón, que vayamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a echar fuera todos esos problemas, hermano, que causamos en las cosas de Dios. Aleluya. ¿Sí? No somos perfectos, pero hemos sido perdonados. No somos perfectos, pero Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Como enemigos, hermano, antes estábamos pero muy alejados de Dios, pero ahora tenemos la gracia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y como cosa maravillosa, el amor de nuestro Dios. En esta noche, en esta mañana, cierre sus ojos por un momento y piensa, hermano, todo lo que Dios le ha dado. Vea lo maravilloso del amor de Dios y todo lo que Dios ha hecho por usted, hermano, en su vida cristiana. Y si hay algo por lo cual tuviéramos que decirle a Dios, perdóname, este es el momento de venir a Él y decirle, Señor, perdón, porque yo sé que te fallo, sé que hago lo que no debo, sé que, Señor, causo problemas en ocasiones, Señor, en tu reino. No tenga temor de decírselo. Dios le ama, y le ama con un amor eterno. Aleluya, gloria a Dios. Por eso dice la Escritura, le ha extendido su misericordia. Pero en este momento yo quiero que usted ponga mucha atención, una atención muy importante. Deje que el Señor, oiga bien esto, deje que el Señor, hermano, llegue a su vida y le ayude a superar todos esos problemas. Pero si hubiera alguien que a través de estas redes sociales, hermano, nos esté mirando en alguna parte del mundo y quisieran decirle al Señor Jesucristo, Señor, yo sé que necesito tu perdón y tu misericordia. Yo sé que te he ofendido y que soy enemigo tuyo por causa del pecado, pero hoy quiero pedirte perdón. Si a usted le gustaría pedirle perdón al Señor Jesucristo, dígalo conmigo, Señor, perdóname.